Bienvenidos a Voces de Prevención CSOA, el podcast oficial de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, una entidad sin ánimo de lucro, desde el año 2000, generando y difundiendo conocimiento en SST y ambiente. De la mano de expertos, generamos y difundimos conocimiento para proteger tu seguridad y cuidar nuestro entorno. Voces de Prevención. Esto es bueno para lo bueno y malo para lo malo. O sea, la inteligencia artificial es muy buena para hacer cosas buenas. Por ejemplo, que ayudarnos a encontrar una mejor ruta para llegar de A a B. No tenerle miedo a que nos vaya a controlar, porque la inteligencia artificial como tal no es un ente. Eso no es una cosa que tiene vida, ¿no? Eso es una cosa que está programada por un alguien. Estas herramientas pueden alucinar y se empiezan a inventar cosas que no existen. No tenerle miedo a que la inteligencia artificial nos controle, sino tenerle miedo a que no controlemos la inteligencia artificial. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Voces de Prevención. Hoy estamos con Héctor Upegui y quien nos acompaña es un viejo amigo de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. Héctor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, un placer estar aquí, una invitación maravillosa y como siempre pues es un placer hablar con vos. Hablemos qué es inteligencia artificial, para que empecemos de una base. Eso, entonces recordemos, inteligencia artificial es un software programado que lo que hace es mimetizar, se le llama inteligencia artificial porque mimetiza cómo un ser humano pensaría, digamos, o cómo se comportaría un ser humano frente a algunas situaciones. Entonces cualquier software que sea mimetizando eso, digamos de manera cruda, es lo que podríamos decir, es inteligencia artificial. Bueno, pero para la gente del común o que nos están viendo inteligencia artificial, le tienen como un poco de miedo porque ese ha sido como ese recelo de que va a ser ese software que nos va a reemplazar en algunos asuntos laborales. ¿Qué tan cierto es y cómo va a llegar esto o a ayudarnos o si hay que seguirle teniendo ese recelo a este software? Como hablábamos, esto es bueno para lo bueno y malo para lo malo. O sea, la inteligencia artificial es muy buena para hacer cosas buenas. Por ejemplo, que ayudarnos a encontrar una mejor ruta para llegar de A a B. Eso ya cada vez tiene más inteligencia artificial. Por ejemplo, para saber si mañana va a llover o no va a llover. Eso nos ayuda cada vez más la inteligencia artificial. Entonces es bueno para lo bueno y es malo para lo malo. Entonces lo primero es no tenerle miedo a que nos vaya a controlar, porque la inteligencia artificial como tal no es un ente. Eso no es una cosa que tiene vida, ¿no? Eso es una cosa que está programada por un alguien. Hay unas personas programando eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hablábamos hace un tiempo, Diana, y es, tenemos que tener esa capacidad entre nosotros de entender la inteligencia artificial para nosotros poderla controlar. Y trayéndole ejemplos más claros, entonces, existen aplicaciones, ¿cierto?, de inteligencia artificial para hacer muchas cosas. Correcto. Hablabas de llegar a un lugar, de un lugar A a un lugar B, que me supongo que puede ser lo que mucha gente conoce como el Waze. Ese sería un ejemplo claro. Pero ya para tenerlo más en temas laborales, ¿en qué aplicaciones podemos trabajar con ellos y de qué manera la podemos usar para que esto nos ayude a nosotros laboralmente y en el trabajo que desempeñemos? Claro, entonces pensemos, por ejemplo, en prevención. Sí. ¿No es cierto? Digamos en prevención. Vamos a suponer en el trabajo tuyo, como comunicadora, ¿no? Hay un elemento que es muy interesante, pues un pequeño paréntesis. La temperatura a veces es una percepción. Es como creo yo que es la temperatura. A veces nos pasa que estamos todos en el mismo salón y hay alguien que está con mucho calor y a otros que están con frío. Entonces tú empiezas a trabajar, estás sentada en tu puesto de trabajo como comunicadora en espacios calientes, por ejemplo, y a veces se te olvida que te tienes que levantar, que te tienes que hidratar, ¿no? Entonces uno podría poner un sensor que detecte tu frecuencia cardíaca, que detecte tu presión arterial y que te mande una señal. Puede ser un pitico, puede ser una pequeña vibración y eso te anima a decir, me voy a parar. No tiene que ser que eso sea inteligencia artificial, pero ¿cómo podría ser inteligencia artificial? Pues uno entrena a la máquina previamente al software y le entrega muchos datos de comportamientos de frecuencia cardíaca
de sudoración, de sequedad de boca, cosas así. Muchos datos en distintas situaciones. De tal manera que ese software está allí, ya nutrido, ya entrenado, y en el caso tuyo, que el software nunca ha visto cómo te comportas, puede llegar y decir, ve, me parece que la frecuencia cardíaca de Diana se está empezando a subir tanto, será el calor. Va y mira en su base de datos, mira todos esos datos que recogió por mucho tiempo de mucha gente y dice, ve, sí, aprendí que si sube tanto porcentaje, de pronto le puedo mandar una señal, entonces te la manda. Eso es prevención de que te vaya a dar estrés térmico, por ejemplo, en un momento dado. Y ahora pensemos en cosas más extremas, bomberos, trabajadores en línea, los que se suben en torres a tirar cableado, que tenga mucho calor, que tenga mucho frío, que esté muy cansado, que de pronto tenga un problema cardíaco de base y se vaya a descompensar, uno puede poner sensores y decirle, atención. Eso como prevención, por ejemplo, en la persona. Ok, pero entonces estamos hablando que esos software hay que alimentarlos obviamente de unos datos para que nos den una respuesta adecuada a eso que necesitamos. Pero esos software, cada empresa con este tema de inteligencia artificial y con las personas que saben de cómo crear esa inteligencia artificial, crean como tal estos software o ya nos podemos basar en aplicaciones que ya estén creadas que nos permitan aplicarlas en este momento a la realidad. Muy buen punto. Los datos son los que permiten dar la especialización, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, muchas de las inteligencias artificiales que hoy usamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ChatGPT o Gemini, que es de Google, o Copiloto, que es de Microsoft, o Claude, que es de Anthropic, o Perplexity, que es de Perplexity. En fin, hay muchas soluciones con las que podemos conversar y por detrás están alimentados con inteligencia artificial. Es decir, tienen por detrás datos entrenados y nos permiten interactuar de una manera fluida, y esa conversación que parece muy natural y muy humana se da porque hay un programa que permite hacerlo. Pero los datos que hay atrás es lo que le permite a ese programa comportarse como si fuera un ser humano hablando con uno. Bueno, entonces, si uno quiere especializarse en prevención, en salud y seguridad en el trabajo, pues tiene que tener datos muy del sector de salud y seguridad en el trabajo. Puede que ya sí necesite uno unas estrategias de estar seguro de que los datos y el entrenamiento sobre esos datos fue suficiente. Ok, súper entendido. Y aquí va algo que me crea ahorita una duda, porque hablábamos con eso de SST y esos datos, las empresas son datos confidenciales. Entonces, ese tema de subirlo, por decir, a la nube, para que sea de pronto más claro para las personas que nos están oyendo y viendo en este momento, de subir a la nube esos datos confidenciales de cada empresa, ¿qué tan ético puede ser que yo esté como en ese puesto de seguridad y salud en el trabajo y me alimente de esta IA, por decirlo así, para que me ayude a sacar unas estadísticas, a sacar, no sé, información necesaria que me pueda ayudar a sacar la IA y con esos datos tan sensibles? Claro. Entonces, hay personas que vienen, hemos visto casos pues de gente que sube, precisamente lo hablábamos recientemente, la gente viene y sube datos de la empresa o personales inclusive para tratar de montar una campaña, por ejemplo, de prevención y promoción para el factor de riesgo ruido. Entonces suben y suben formularios, ¿no? Información pues de la empresa, con nombre de la empresa, nombre de los trabajadores, en dónde están el ruido, expuestos a cuántos decibeles. Entonces, esa información sube. En el momento en que subió a la nube, eso ya es público. Entonces, de acuerdo, eso no se debe hacer. Esos datos hay que anonimizarlos. Y ahí, una vez anonimizados, ya es, digamos, discreción de la empresa o de la persona, cada cual lo maneja como le parece que está siendo prudente. Ya le puede preguntar cómo haría una campaña de prevención y promoción para el ruido, para el factor de ruido. Entonces, ¿qué hace el software? Va atrás a sus datos de entrenamiento, mira datos que haya tenido del pasado, de
promoción y prevención de factores de riesgo, la máquina va hacia atrás, busca qué elementos se utilizan para hacer campañas de promoción y prevención, busca qué sabe de ruido, busca qué sabe también de personas, qué sabe de etcétera, y con eso nos responde. Y ahí era lo que decías, ¿cuánto de esa respuesta? Puedo saber si es real o no es real, que no me esté creando algo por allá galáctico, ficticio, que yo lo vaya a exponer ante una gerencia o ante alguien y que de pronto no sea lo real. Correcto. Y es una manera muy clara de decir lo que al interior del mundo de la inteligencia artificial, con estas herramientas, se llama alucinación. Y es que estas herramientas pueden alucinar. Y es que van hacia atrás, buscan en sus datos, lo encuentran como mucho, o puede que hayan encontrado un algo y se empiezan a inventar cosas que no existen. Lo que digo es que uno no podría creerle 100%, y para eso hay estrategias. Eso te iba a preguntar, precisamente me genera esa duda. O sea que existe de pronto alguna fórmula mágica para nosotros saber de qué manera le preguntamos a esa IA y que digamos que tengamos un porcentaje alto de tranquilidad en esa respuesta que nos vaya a dar en su momento. Correcto, entonces hay como varias estrategias. Una estrategia es el contenido que yo le doy para que la IA me conteste. Si el contenido otra vez es muy genérico, hay más alta posibilidad de que haya más alucinación. Exacto. Si yo tengo un contenido mucho más contenido, digamos, o mucho más especializado, hay menos posibilidades de que la IA se equivoque. Pero igual, pues puede existir. Segunda estrategia, contrapreguntar. ¿De dónde salió el 45? ¿De dónde salió esta propuesta? ¿Está seguro o está segura de que esa respuesta es correcta? ¿Existe alguna otra manera? Entonces, contrapreguntar. Y la tercera es otra estrategia, es hacer la misma pregunta en un competidor del que uno está utilizando. Existen muchas más estrategias. Yo estoy hablando de algunas rápidas pues, del día a día, de la cotidianidad dentro de lo que uno normalmente puede hacer rápidamente. Héctor, y para que finalicemos este tema, ese temor que tenemos que esa inteligencia artificial llegue a reemplazarnos, pues yo creo que se puede desmitificar con lo que acabas de decir, y es que ahí está el ser humano verificando si esa información si es correcta o no es correcta, y ahí es donde estamos nosotros como profesionales precisamente verificando si esto que me está ayudando la inteligencia artificial para parte de mi labor, si es real o no es real y cómo lo puedo aplicar a ese puesto que estoy haciendo. Partamos de allí, ¿no es cierto? Es decir, si yo conozco en qué consiste la inteligencia artificial, cómo funciona, aquí hicimos unos toquecitos rápidos, ¿no? Vimos sensórica para el tema del estrés térmico, por ejemplo, o para linieros, en fin, etcétera. Eso en cuanto a la persona. Pero también puede haber inteligencia artificial para automatizar procesos. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede leer un FURAT, un formulario único de reporte de accidente de trabajo. Lo puede leer y analizar si está completo, si no está completo, si la información está mal escrita, si no está mal escrita, si quedó un campo con la información incorrecta, en fin, lo puede revisar y podría procesarlo hasta donde uno quisiera que lo procesara. Entonces uno podría decir, en estos casos, o en los casos en donde uno tenía una persona verificando tu presión, tu temperatura y diciéndote una pausa, vamos a hidratarnos, ahora lo haría una sensórica, entonces esa persona no se necesitaría. Si había una persona leyendo el FURAT, pues de pronto esa persona ya no necesitaría. Entonces, puede que automatizaciones reemplacen puestos de trabajo. Pero entonces lo que tenemos que hacer nosotros es anticiparnos a esas automatizaciones y es mejorar nuestras competencias de conocimiento alrededor de la inteligencia artificial. ¿Y cómo se hace? En las mismas inteligencias artificiales uno puede empezar a escribirle, enséñeme qué es inteligencia artificial, enséñeme cómo sirve la inteligencia artificial para prevención y seguridad, salud y seguridad en el trabajo, qué debería yo aprender, en fin, mejorar las competencias. Con las competencias empiezan a encontrar aquellos huecos, como lo decías, cuál de mi conocimiento va a ser necesario para los procesos
que van quedando liberados y que van quedando necesarios. Yo creo que la conclusión es tenerla como aliada, no tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino tenerla como aliada. Y escuchaba yo algo en estos días importante y es cuando llegó Excel, mucha gente le tenía miedo y decía los contadores se van a acabar, ya todo el mundo va a tener la facilidad de manejar su contabilidad en este programa y pues ahora es importante y mucha gente lo sabe manejar, pero los contadores existen todavía. Correcto. Y creo que muchos siguen estudiando esta carrera, entonces es tenerla como aliada realmente y aprender de ella para que podamos utilizarla de la mejor manera. Correcto, casi que haciendo eco lo que estás diciendo es no tenerle miedo a que la inteligencia artificial nos controle, sino tenerle miedo a que no controlemos la inteligencia artificial. Y es una responsabilidad personal y grupal. Entonces vamos a seguir avanzando y este tipo de actividades nos van ayudando a ir desmitificando la inteligencia artificial. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por ese espacio y habernos alimentado un poco de eso de inteligencia artificial. Así llegamos al final de nuestro podcast Voces de Prevención. Nos vemos en otra oportunidad llevándole a todos ustedes temas de interés. Muchas gracias por la invitación, un placer. Voces de Prevención.